si me tengo que poner a pensar cuándo arrancó, creo que cuando estaba en la panza de mi mamá. Digamos que siendo hija de militantes y de familia militante, aún cuando han intentado cortar ese lazo y lo han logrado en algún punto, no me llegaba mucho más que, o sea, o odiaba la política o amaba la política y me tocó amar la política. Pude hacerlo. En este caso también el amor venció al odio. Y creo que sí, que fue ahí cuando ya estando en la panza de mi mamá, mi papá desapareció, después fui presa política durante varios meses, intentaron robarme la identidad, la pude recuperar gracias a mi tía abuela y bueno, fui creciendo un poco entre silencios, un poco con cosas que me ocultaban, en pos de tratar de protegerme y también en un contexto de la historia que era muy duro, muy difícil, no era fácil ser hija de desaparecidos durante la dictadura, aún siendo niña, y tampoco fue fácil crecer en un momento donde el Estado realmente estaba muy débil, con Alfonsín y después bueno, indultos y demás, que provocó muchísimas cosas en los sentimientos y en la historia, por supuesto, en la historia argentina. Creo que esos hechos históricos me marcaron profundamente y me hicieron también ver a la política como una herramienta que se podía usar para el bien o para el mal, para amar o para odiar, y decidí abrazarme a ella para construir y para intentar ayudar a que el pueblo esté feliz. Mira, fue raro, porque en realidad cuando a los 11 años mi tía me cuenta que mi hermana y yo no éramos hijas del mismo padre y que no se sabía nada de mi papá, yo desde ese momento empecé a tratar de hablar con todos los compañeros y amigos de mi mamá, que era lo único que tenía en ese momento. A los 13 recién cumplidos tomo la decisión de buscar quién era mi viejo, y en realidad lo que más tuve presente en ese momento fue la militancia, porque los que podía encontrar más que nada eran sus compañeros de militancia, las compañeras que habían estado presas con mi mamá en el tiempo que estuvo legal en la alcaldía. Entonces, a pesar de que por ahí mi tía no quería mucho que me meta en política porque le daba muchísimo miedo, mi tía abuela tenía 60 años cuando nos agarró y había perdido a su hermana, a sus sobrinas, se había entrado la AAA 2 veces a su casa. La verdad que no tenía muchas ganas de pensar en que yo me metiera de nuevo y vivir de nuevo la situación, así que mucho al principio no le gustó. Después se dio cuenta que no podía hacer nada y entonces decidió acompañarme, pero al principio fue difícil. Pero la verdad es que fueron las compañeras y los compañeros de mis viejos a los que yo recurrí para rearmar mi historia, los que hicieron que tanto la política como mis viejos en la política llegaran a mí, a pesar de que, digamos, ellos no estaban o que se los habían llevado para que ese lazo se rompiera y no lograron romper. La verdad es que yo al principio lo miré un poco de reojo porque uno no puede evitar en algún momento decir ¿qué fue tan fuerte como para que arriesgaran tanto incluso al estar conmigo, siendo yo tan chiquita? Pero cuando empecé a entender que el dolor que había en ciertos sectores del pueblo, cuando empecé a entender todo lo que falta en algunos lugares que para otros es tan común y sin embargo hay chicos, adolescentes y grandes que no tienen lo más mínimo y que les hace falta absolutamente todo. Y me di cuenta que vale la pena.
vale la pena todo, porque en realidad el país por el que ellos pelearon era un país donde todos tuviéramos las mismas oportunidades y que pudiéramos ser quien queríamos ser. Y creo que eso, a mí el Estado me lo arrebató muy chiquita, con algunas cuestiones, ¿no? No me quiero comparar con lo que necesitan por ahí en otros lados, pero ahí me di cuenta que el Estado tenía que ser otra cosa y que de alguna manera se tenía que poder hacer que fuera otra cosa. Y bueno, cuando llegó Néstor me di cuenta que sí era posible, que no estaba tan loca y no estaba tan sola tampoco. Bueno, llamó por teléfono una compañera que conocía por ahí de algunos actos que había hecho o algunas actividades que habían hecho familiares, Violeta Chegoy. Me dijo que se estaba formando una agrupación de hijos desaparecidos que se iban a juntar en la casita de la memoria, acá en la casita de los cieguitos, como le dicen, en Santiago 2815, y fui un poco con todos mis traumas para hablar en público, y bueno, igual lo superé bastante rápido, por lo menos en el grupo. Eso es así, pero fui y la verdad es que enseguida sentí que ese era mi lugar, donde había cosas que no tenía que explicar. La otra vez me preguntaron o me dijeron que si fui a Hijos para decir lo que pensaba, y yo le dije que más bien había ido a Hijos para no decir lo que sentía, porque sabía que en ese lugar la mayoría sentíamos lo mismo y tenía que explicar poco, a diferencia del momento en el cual estaba, inmersa como generación, que no había muchos de mis compañeros de la escuela o de los lugares que pudiera tener que entendieran algo de política que les interesara. Yo me acuerdo pasar una adolescencia donde mis amigas tenían problemas o en el colegio o con la madre porque querían comprarse algo y no se lo daban, y yo estaba buscando a mi papá. Me sentía muy sola por todos lados, era muy difícil que me acompañaran mis amigos y era muy difícil por ahí que me acompañaran los mayores también por todo el dolor que acarreaba y que les causaba a ellos. Entonces, el día que entré a Hijos y empecé a escuchar las historias y empecé a sentir que no estaba sola de verdad, ahí creo que empecé a tomar la dimensión de los 30.000 desaparecidos, cuando vos empezás a encontrar muchos que pasaron algo por lo menos similar. Y ese día sentí que como que en parte había llegado un poco a casa. Y por supuesto la pelea siguió organizada, porque venía peleándola y ahí aprendí a hacer una pelea, digamos, de equipo. Sí, nosotros nos sumamos a una lucha que fue de años y que fue durísima. Fueron momentos distintos que los organismos se fueron armando y fueron expresando distintas voces. Yo igual creo que cuando Hijos aparece era una voz que faltaba, porque nosotros veníamos con los familiares o con madres o con abuelas, éramos los nenes, digamos. Y creo que era necesario que como hombres y mujeres en formación, porque estábamos todos entre los 18, 19, algunos eran más grandes, pero la mayoría estábamos en esa edad, necesitábamos posicionarnos ante la sociedad, ante el Estado y ante la vida. Yo creo que a la mayoría, de la manera que sea, nos marcó pararnos y empezar a tener nuestra voz. Dejar de ser los nenes que, digamos, iban de la mano para empezar a tener nuestra propia voz, nuestra propia identidad y construirla desde ahí.
creo que nosotros empezamos a posicionarnos casi a la misma edad que nuestros viejos empezaron a militar. Y creo que a ellos, a los que estaban vivos, les costó entender que nosotros empezábamos de nuevo. Y a los que no estaban, nosotros veníamos como un poco a reemplazar determinadas cuestiones o a tener nuestra voz complementaria en esto. Creo que la pelea por los derechos humanos, la pelea por que un Estado te incluya, la pelea por los derechos que nosotros empezamos a hacer o a plantear que queríamos hacer, fue muy dura, es muy dura, pero muy necesaria. Creo que en nuestra generación nosotros hicimos un clic en eso. La mayoría venía como ocupado en otras cosas y nosotros empezamos a imponer eso, no solo para las generaciones más grandes, sino también para las más chicas. Y creo que era una responsabilidad que todos teníamos, pero más que nada era una necesidad enorme que nosotros teníamos. Yo siempre cuento que a Néstor al principio yo pensé que era lo mismo que Dualde y mucho crédito no le di. Pero si bien lo de los cuadros para mí fue una decisión política muy importante, en realidad a mí lo que me causó, que de hecho ese día me quedé dormida llorando, fue escuchar a Néstor que pidiera perdón en nombre del Estado Nacional. Porque nosotros somos hijos de la generación que sufrió la dictadura, que fue víctima de la dictadura. Pero en realidad nosotros como generación somos hijos del silencio del Estado y somos hijos de un Estado que miró para otro lado, que decidió hacernos o intentar hacer que desapareciéramos completamente. Creo que no en vano empezamos a aparecer cuando aparecemos. Cuando empiezan algunos a contar la historia cegadamente y tirándola para algún lugar, nosotros decidimos romper el silencio y empezar a decir qué sentimos y qué pasó. Me parece que Néstor o sea, por lo menos para mí, no puedo hablar por ahí como grupo en esto, porque sí es muy personal. Para mí Néstor significó eso, empezar a mirar un Estado que rompía el silencio, que se hacía cargo de las partes más dolorosas y sobre todo se hacía cargo de que parte de él mismo, parte del Estado, había decidido perseguir y poner las armas en contra del pueblo, aniquilar el pueblo, aniquilar la identidad, borrar gente de la vida cotidiana, y creo que eso no es poco, al contrario, para mí fue lo que me hizo mirarlo, lo que me hizo creerle y lo que me hizo volver a creer en la política y lo que me dio el empujón para salir, digamos, del momento que estaba metida, donde yo solo iba a trabajar y volvía a mi casa. Y me di cuenta que podía volver a creer y me di cuenta que tenía que volver a creer, que tenía el deseo, pero sobre todo la obligación de volverme a parar y de no dejar ninguna bandera en ningún costado. Bueno, yo creo que el encontrarnos dentro del kirchnerismo, la mayoría tiene un poco que ver con lo que dijo Néstor cuando dijo que era hijo de una generación. Hijo de las madres, porque era parte de una generación que había luchado. Eso lo pone en la generación de nuestros viejos, eso nos pone como hijos de él y de ese proceso y de esa generación. Creo que todos encontramos un lugar, mal que mal, o sea, de esta manera, ¿no? No mal que mal por mal, sino de construir o de sumarse a estructuras ya armadas, creo que tiene que ver con eso. Mi lugar fue raro, porque la verdad es que primero estuve, desde el 2004 que estuve suelta, buscando mi espacio. En un momento los viejos militantes comentaban que Néstor quería hacer como un partido de cuadros o algo que le respondiera a él.
y la verdad es que lo que en ese momento estaba en Santa Fe no me convencía mucho, por lo que yo quería responderle directamente en esto, porque acá yo no veía que una estructura que supuestamente estaba bajando desde el gobierno de Néstor representara los mismos intereses que Néstor. Y yo quería responderle a esto, no quería intermediarios, no confiaba en los intermediarios. Así que estuve un poco suelta, siempre estuve en los actos del Chivo, en todo lo que representaba, digamos, que era lo más directo que se podía llegar a representar acá y al único que le creía, la verdad. Y un día, bueno, vinieron, me contaron de la cámpora, y es muy curioso porque en realidad todos decían, no, porque todos los empleados en la cámpora son todos empleados estatales. Y yo estaba trabajando en la fiscalía, entonces yo era empleada estatal. Entonces dije, bueno, voy, si es la estructura de los empleados estatales, voy ahí. Y bueno, así me acerqué literalmente y bueno, me descubrí que era otra cosa, que nada que ver. Y me gustó mucho la manera de trabajar, me gustó mucho la manera de comprometerse. La verdad es que entender, fue en 2011, meses después de la muerte de Néstor, yo realmente necesitaba un espacio con más estructura, porque la muerte de Néstor me había dejado devastada. De hecho, había tenido, o sea, hasta me broté cuando volví del velorio, realmente había estado muy mal y lloraba todo el tiempo, así que necesitaba un espacio que me contenga. Y así fue que me acerqué, que decidí romper, digamos, el aislamiento y arrancar con la estructura. Y vaya, sí, es una agrupación que tiene una estructura que es fuerte, que llega a todos lados y me quedé. La verdad que fue una responsabilidad enorme. Yo no había pensado, en realidad nunca pensé en tener un cargo público, no por nada, sino porque para mí la política se hace todos los días y desde todos los lugares. No coincido ni con hablar del militante a pie, ni coincido con el militante raso, todos somos militantes. Nadie puede dejar de ser militante. Si con un cargo vos dejás de ser militante, perdiste el rumbo. Creo que el cuerpo lo ponemos todo el tiempo desde el lugar que te toque. Y cuando me llamó Germán y me dijo la posibilidad de ser candidata, yo lo primero que le dije fue que les agradecía muchísimo que pensaran en mí como una opción, no importaba qué pasaba, sino que mis compañeros me elijan, digamos, como posibilidad, ya era un orgullo enorme y una responsabilidad que ni te cuento. Y la verdad es que en 2013, entre la campaña, empezar una vida distinta. Fue la primera vez que dejé de trabajar en derechos humanos directamente, porque yo estaba trabajando con las causas de LESA y en la parte de investigación. O sea, dejar de trabajar en todo lo que es reconstrucción, que estaba colaborando con el EAF, y dejar de trabajar en las causas, a mí fue fuertísimo. Fue la primera vez en mi vida que no me ocupé. Y fue raro, fue muy raro. Y después al principio yo me acuerdo que me costó mucho, porque yo siempre cuento que yo me enteré que mis viejos los mataron, porque me lo dijo mi hermana cuando yo tenía 7 años. Y me dijo, no iban en un auto y chocaron, sino que pensaban distinto y lo dijeron. Y para mí hablar en público, más en un acto, era mortal. O sea, por ahí lo que sí me había dado hijos era cuestiones de reunión, cuestiones más chicas, pero yo nunca hablé en acto. Era muy raro porque yo hablaba con los medios, todo, pero no podía hablar en actos. De hecho, cuando pusieron la placa de mi mamá y de mi tía en la Facultad de Humanidades, yo le había escrito y lo leyó Florencia porque no me animaba a hablar.
Y de golpe, bueno, la primera vez que tuve que hablar adelante de un montón de gente fue en el lanzamiento de la campaña en Rosario. Fue muy extraño, muy extraño. Pero bueno, intenté empezar a relajarme un poco después. Y ese año fue muy bisagra porque dejé de hacer lo que hice toda la vida para primero hacer campaña y después entrar al Congreso. La verdad es que como experiencia, primero es maravilloso sentir, aparte los 2 primeros años, que fueron los 2 últimos de Cristina, fue sentir, digamos, desde adentro un montón de cosas que han cambiado o han mejorado la vida de los argentinos en general. Y digo así, aunque parezca extraño, porque nosotros pudimos sacar el Código Civil, el procesal, o sea, un montón de cosas que realmente yo, el primer proyecto que me tocó tratar en recinto fue el cierre de lo de YPF, o sea, cosas que realmente yo creo que nunca en mi vida pensé estar en ese lugar y poder levantar mi mano y dejar mi huella diciendo que votaba eso. Aparte lo del Código Civil fue muy fuerte porque cuando vino la bicameral acá a Rosario yo había expuesto para que se agregara el tema de la identidad en el código. Lo pusieron tal cual lo propuse y lo terminé votando después, o sea que fue muy extraño. Pero la verdad es que sí me genera mucha tristeza después del 10 de diciembre del 2015. Hay leyes que pasaron por recinto y que no hemos podido frenar, que realmente a mí me genera mucha vergüenza, no por haberlas votado, porque tengo el honor y el orgullo de poder decir que no las voté en contra, pero lo que fue fondos buitres, la reparación histórica, la verdad es que lo único que espero es poder seguir oponiéndome a esto y que alguna vez podamos lograr la mayoría que necesitamos para parar esto y poder defender los derechos que están haciendo retroceder de una manera terrible. Son muchísimos, la verdad que tenés a nivel económico con el endeudamiento es terrible. Si pensás la parte de educación, está vaciando todo lo que es la parte pública, está fortaleciendo lo que es la educación privada, lo cual deja a la mayoría de nuestros pibes con muy poca posibilidad de futuro, con la intención de poder tener mano de obra barata. Y la verdad es que es terrible. Si lo ves a nivel científico, es lo que, en eso coincido con Cristina con respecto a que si de nuevo se van nuestros científicos, no van a volver y el país realmente va a quedar con una fuga de cerebros que es terrible para el futuro y el desarrollo de la nación. Si lo ves desde el lado del trabajo, que creo que es lo prioritario para todos, que es lo que nos da dignidad, lo que nos da desarrollo, lo que nos da las posibilidades de ser nosotros quienes queremos ser, pero también los hijos de cada uno. Y la verdad es terrible. El cierre de fábricas, lo que está sufriendo nuestra industria, con la apertura de las importaciones, con los créditos que realmente son inaccesibles. Y aparte porque hay algo que ayer me decían, parece que disfrutan que la gente se quede sin trabajo. Y digo, no te equivoques, no disfrutan que la gente quede sin trabajo. Ellos están hechos para hacer que la gente quede sin trabajo. Ellos no disfrutan porque alguien se quedó sin trabajo, ellos quieren que la gente se quede sin trabajo, porque es una manera que después a ellos, entre comillas, le bajan los costos. Ellos quieren un país que no tenga educación, que no tenga salud, porque si hablamos de salud es lo mismo, están vaciando toda la parte pública, están fortaleciendo las partes privadas. Ellos están para hacer negocios personales, dice Eduardo, y están haciendo de la Argentina, digamos, ventanillas a donde atienden sus propios dueños para generarlo en el espacio que ellos necesitan. Y están dejando afuera a la mayoría del pueblo.
posibilidad de estar en todos los lugares. La verdad es que desde la campaña en adelante, del 2013 me refiero, nunca paré de dar vueltas por la provincia y en Buenos Aires. Bueno, me ha tocado el año pasado estar acompañando a Milagro en Jujuy y ir 8 veces allá al juicio. Estuve cuando se produjo la represión. La verdad es que yo siempre sostengo que si vos querés ser un buen militante, querés ser un buen legislador, en el caso que me tocó a mí y que me eligieron mis compañeros y después el pueblo de Santa Fe, tenés que estar. No sirve que te cuenten la realidad de los lugares, tenés que ir a ver. Porque vos podés tener las mejores de las intenciones, pero si vos no sabés cuál es la realidad de verla, es muy probable que te mandes un error que lo podías evitar. Yo siempre doy el mismo ejemplo. A mí me pueden gustar los puentes y decir que en Santa Fe faltan puentes. Pero si hago un puente entre un campo y el otro, no sirve para nada. No le sirve a nadie. Como máximo le servirá al dueño del campo. Pero creo que uno tiene que entender cuál es la realidad. No puede legislar sin ver la realidad. A mí no me pueden contar qué pasa en los barrios. Yo tengo que estar y escucharlo. Yo tengo que saber qué pasa en el norte de Santa Fe, tengo que saber qué pasa en el oeste, tengo que entender, tengo que ir a poner la cara, ayudar y sobre todo intentar siempre acompañar, porque a veces no podemos dar respuesta, y menos ahora. A veces no podemos evitar que una ley salga, a veces no podemos evitar que se hagan las importaciones, pero por lo menos estar al lado de donde quiero estar, que es de las personas que están sufriendo en esto. Y si las quiero representar y si las quiero defender, no puedo estar en otro lado. No puedo atender desde una oficina el reclamo y decir que sé, porque no sé nada. Si yo no miro a los ojos a aquella persona que se quedó sin trabajo, si yo no logro entender el sufrimiento que tiene, no puedo defender con la fuerza que tengo que defender a esa persona en el lugar que puedo defender.